Muy buenos días. Empezamos otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que da Goldratt en Latinoamérica. Muy buenos días a todos los contertulios. Hola muchachos, buenos días. Hola María Eugenia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Un gusto de tenerte por aquí, o yo de estar de vuelta más bien. Bueno, y estás de vuelta con publicaciones que están empezando a despertar algunas conversaciones también, Javier. Andrés nos estaba comentando de esa publicación de ayer. ¿De qué se trataba eso? Bueno, tal vez tengo que hacer un par de menciones importantes como para que el contexto de qué fue lo que me motivó a publicar eso. Primero, la parte, estaba en una conversación con una persona que le tengo mucho aprecio y aún no nos conocemos personalmente, pero hemos tenido llamadas y todo. Es una persona de México, se llama Claudia Gil Bretón. Llegó a mí porque es muy amiga de Brad Cartier, ¿sí? Uno de nuestros expertos en Norteamérica, y fueron compañeros del Odyssey, ¿ya? Entonces, Claudia, no, digamos, no es novata, neófita en el mundo de teoría de restricciones, pero siempre había estado circunscrita a lo que vio en el Odyssey y lo que sea que se aprendió. Y estábamos conversando de varias cosas. Y me dijo, hablando de todo un poco, y entonces me mandó una foto del manual del Odyssey, donde ella había estado con Brad, y precisamente la tira cómica que venía como para introducir a las herramientas de pensamiento era el Ignorance is Bliss de Calvin and Hobbes, ¿ya? Y cuando lo vi, me acordé en mi época más juvenil, ¿sí? Cuando tenía cabello y tenía casi cabello ondulado que el viento me echaba hacia atrás, que parecía película francesa, ¿no? Andando en moto. Entonces, en esa época donde todavía jugaba rugby y estaba cultivando mi ignorancia intelectual, pues una de las tiras cómicas que más me gustaba y era asiduo lector, hay dos que son para mí fantásticas, son en inglés. Una es precisamente, ya ni me acuerdo, creo que es Matt Walker, el de Calvin and Hobbes, porque es una irreverencia total con ese espíritu infantil, y Hobbes, que es como la conciencia tratando de que este niño, que es como Daniel el travieso, mantenerlo de alguna manera centrado y que no se vaya a matar, ¿ya? Por todas las barbaridades y barrabasadas que hace. Y la segunda, que también me parece que es fantástico, porque pues, está muy cerca de mi gusto por la naturaleza y la parte de la ciencia y todo esto, es Gary Larson, que tiene una tira cómica que en inglés se llama The Far Side, y son puros animales, bacterias, paramecium, amiba, insectos, moscas, etcétera, hablando, pues, viviendo en el mundo de los humanos, diciendo, estos tipos realmente no saben nada, ¿no? Ese es más o menos la tonalidad. Y son fantásticos, o sea, en muy pocas palabras y muy pocas imágenes. O sea, a mí me hacen reír mucho por lo menos. Entonces, ese es como el contexto grande de dónde viene esa afición por la tira cómica. Pero eso que me hizo notar otra vez Claudia, me hizo reflexionar, y yo he estado varios días en discusiones y pensando, lo cual es muy peligroso, como dice Matías, porque empiezo a meter la pata. Lo felicito, doctor. Sí, gracias, te lo felicito. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué estás pensando? Entonces, y la idea que tenía en la cabeza es, con la discusión que tuvimos la vez pasada sobre el liderazgo y todo esto, y decía, bueno, ¿y cómo es posible? O sea, mi gran duda era, ¿cómo es posible que haya empresas que crecen tanto y tan rápido y sin embargo sabemos que están con óptimos locales? O sea, es como una contradicción a lo que normalmente estamos diciendo, que la manera de crecer sostenidamente, de manera exponencial,
¿cierto? Tiene que ser pegándole a la restricción una y otra vez y tener el control. Y sin embargo, uno ahí, estoy seguro que uno empieza a ver ejemplos de empresas que tienen el óptimo local metido en la cabeza y uno lo puede verificar y tienen crecimiento brutal. Entonces, la pregunta mía era, bueno, ¿qué me puede explicar eso? ¿Está bien o está mal o estamos equivocados? Esa ha sido la duda existencial con la que he andado en la cabeza, ¿ya? Y al final mi conclusión, que no está absolutamente escrita en piedra, pero voy por ahí, por eso puse, voy por aquí, ¿no? Y pensando en la segunda parte de la tira cómica, donde Calvin está hablando con Hobbes y le está diciendo, sí, de repente uno empieza a pensar y se le empiezan a ocurrir ideas y hay cosas con las que empieza a estar inconforme y entonces las quiere resolver y empieza a tratar de resolverlas. Entonces, no, fui to that, ¿no? O sea, no, demasiado esfuerzo, no vamos a pensar nada, hay que desbocarse, hay que volverse loco. Bueno, por ahí andaban los tiros. Y la conclusión a la que, por donde voy es que la única o una de las explicaciones posibles por qué empresas que están con un óptimo local como parte del estándar, la convención, logran crecer así es porque llenan un espacio donde la interacción entre las posibles restricciones no está dada todavía, hay una disrupción. La disrupción es precisamente donde no hay como un vacío en el sistema y entonces les permite inflar, pero llega un momento en que rápidamente se estancan. Entonces, lo que decía Eli, era un estancamiento en un nuevo nivel de desempeño. Pero para salir de ahí y volver a crecer exponencialmente y dar otro salto del mismo tamaño, ahora sí les cuesta mucho más. Es decir, llegaron a las, voy a decir, las condiciones de borde, donde ya ahora sí están empezando a tener el impacto de la verdadera restricción dentro de el mundo que cambiaron. Estoy pensando en Apple, en Google, en Microsoft, todo esto, ¿ya? Entonces, si uno va y grafica el crecimiento, por supuesto, y Apple, en ese caso, tiene varios vaivenes donde estuvo a punto de desaparecer, ¿ya? Pero a través de innovación tecnológica continua. Y ayer estaba viendo un video resumen del último lanzamiento de los productos de Apple. Me encanta Apple, los productos los encuentro fantásticos. Pero uno se da cuenta de eso, que empiezas a ver rendimientos decrecientes, mucho esfuerzo para un salto así. Y es más bien ahora para sostenerse donde está. Entonces dije, no, mi conclusión es que si uno anda con óptimos locales y uno puede experimentar crecimientos exponenciales, pero la tendencia siempre es al rendimiento decreciente y estancarse en ese desempeño. La única forma de tener un crecimiento exponencial sostenido, es decir, que es exponencial y cada vez más, es con el óptimo local y el apalancado en las restricciones. Entonces, eso fue lo que... ¿Con el óptimo local o el óptimo global? Perdón, global, no, gracias por... hablé de mal. Con el óptimo global siempre y gestionando las restricciones, con esa lógica. Esa fue la conclusión a la que llegué. Cuando tú dices el óptimo global, al final, o sea, es que, ¿por qué razón? La pregunta original era por qué razón habían logrado crecer tanto empresas que se habían estado guiando por óptimos locales. Claro, mi premisa es que lo tienen metido en la cabeza. ¿Sí? Lo tienen, pero entonces una hipótesis es que hicieron algo mejor que el resto de la competencia, pero la competencia también seguía por los mismos óptimos locales, entonces el tuerto es rey en el país de los ciegos. Claro, exacto. Y lo que pasa es que cuando uno empieza a mirarlo en la perspectiva de, y aquí es donde, eso fue lo que, por eso llegué a la conclusión, es cuando uno lo mira de la perspectiva de Eli Goldratt, de decir, bueno, acuérdense que hay una cosa que se llama océano azul. O sea, con la disrupción tecnológica lo que crean es un océano azul, un lugar que está inhabitado. Entonces, obviamente, sin presión externa, se expande muy rápido porque están, entre comillas, solitos. Esa ventaja competitiva está basada en la tecnología o lo que están proveyendo. Pero cuando empieza a aparecer y se normaliza la tecnología, ¡pum! E inmediatamente, por eso hablaba de las condiciones de borde. Pero para mí lo increíble de Eli es que él dice, no, es que hay una fórmula, no importa si usted está
en un océano rojo. Agarre las restricciones, haga bien lo que tiene que hacer y puede empezar a crecer aún en un océano rojo. O sea que ni el océano rojo es una condición limitante para una empresa crecer exponencialmente una y otra vez, ¿ya? Entonces, hasta ahí voy, ¿ya? A mí esa afirmación de que uno siempre puede seguir creciendo y creciendo y creciendo me pone en otra, o sea, en otra dificultad, otro dilema. Porque finalmente aquí le hizo uno seguir creciendo también, porque también ahí ya empieza a ser un problema de definiciones también. Sí, Llega un sí. momento en que hay limitaciones, pues. Estoy tratando de pensar en una empresa que se haya encontrado. Tomemos el ejemplo de Apple, ¿ya? Solamente, no tiene que ser el que más nos gusta, puede ser un mal ejemplo, pero usemos yo el ejemplo de pensándolo, Apple. o sea, hoy en día creo que sigue siendo la compañía con la mayor valuación en todo el mundo, ¿cierto? No es La Tesla, compañía, no, es Apple, Apple. Apple by far. Yeah. Siendo así, entonces uno dice, listo, y cuando uno va y mira esa evaluación que tiene, dónde están las ventas, cuánto vende, ¿no? Y empiezas a ver los componentes de los distintos canales y segmentos de mercado, y uno dice, bueno, ¿cuál ha sido el crecimiento que tiene en los últimos años? A eso me refiero, o sea, uno esperaría que la evaluación tiene una proporción con respecto a la capacidad de generar flujo futuro, etcétera, y hacerlos crecer. Y aquí lo que pues yo estoy entendiendo es, inclusive alguien estornuda, vino la pandemia y ¡puf! Y más bien el valor cae de manera sorprendente porque pues la demanda se frena. Entonces estamos en esa oscilación natural, digamos, en el proceso. Entonces, ¿y qué porcentaje del PIB global representa Apple en ese sentido? Entonces, esas son las cosas que digo que el margen para crecer, si estamos contando solamente generación de valor, evaluación de la compañía, ventas, profit, etcétera, pues tiene un espacio todavía bastante grande para crecer. Pero también creo yo que una compañía a ese nivel es como creo yo que es como lo que nos pasa a las personas cuando vamos ganando experiencia y tenemos éxito y las cosas, tenemos una vida que consideramos feliz, ¿sí? Dichosa, uno se pregunta otras cosas, ¿no? Complementar. Y yo creo que a las compañías les empieza a pasar lo mismo. O sea, empieza a ser una cuestión de preguntarse sobre el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos hacer? Porque nuevamente compañías así de grandes tienen la capacidad de impactar lo que pasa en la humanidad. Entonces, creo que por ahí andan las cosas y Y eso, ya nos empezamos a meter no, filosóficamente. pero justamente ese puede ser uno de los problemas, porque qué tan saludable o peligroso puede ser que una empresa o una persona tenga ese poder de impacto, pero esto ya lo había analizado Aristóteles. Es decir, que cuando se corrompe lo que puede ser óptimo, resulta en lo pésimo, en lo peor que puede ocurrir. Sí. Y tú y yo sabemos ya más de reciente experiencia lo que pasa cuando no existe límite al poder que se le da a los gobiernos, por ejemplo. Y entonces, para eso existen las constituciones, ¿no es cierto? Para ponerle límite a los gobiernos. Exacto, esa es la idea. Y cuando hay una empresa que es capaz de, o sea, que ha llegado a esos niveles de capitalización, que ahí me lo estaba recordando Néstor,
que efectivamente Apple, Microsoft y la otra que se me olvidó, me la mencionó. Aramco, que es la petrolera de Eso. Saudi Arabia, Son probablemente. las tres de mayor capitalización bursátil. Ujú. Si se les ocurre empezar a influir en temas donde le pueden empezar a limitar la libertad a individuos o a grupos, ahí yo entro en problemas directamente. Sí, sin duda, sin duda. A mí eso no me... O sea, O sea, me digamos parece que mejor si... si uno parte del supuesto que estamos hablando de una organización que tiene un objetivo común para crear riqueza, ¿no? Con ciertos principios, crear valor. crear valor, sí. Siendo riqueza uno de los La aspectos. consecuencia, sí, sí, sí. Exacto. Y uno de los aspectos tiene que ver con... Sí, y pues yo cuando hablo de Porque, riqueza, para mí no es solamente riqueza monetaria, sino es porque riqueza en el sentido de capacidades, habilidades, sí, pero lo desarrollo. que pasa es que ya, Sí, yo pero sé. riqueza es, se mide en billones o trillones de dólares. Ya. Sí, yo lo pensaba también de como la canción esa, rico, suave. Sí, pero no. Esto. No, Había una propaganda en Venezuela hace muchos años de riqueza, que era una pasta para untar así con sabor a chihuis. Le decía, no, Daniel, ¿te acuerdas? Riqueza, pero con ese. ya, ustedes están Perdón, como una no, deriva, ya, no. me No, tiré por el tobogán. volvamos a ordenarnos. Ya. Entonces, para mí, volviendo para cerrar, todo esto es contextual y de las cosas que a uno le van preocupando y como decía Matías también, indudable que muchas de estas reflexiones vienen pues por lo que siempre estamos hablando, o sea, cómo hacemos para nosotros aportar nuestro grano de arena, ayudar a la gente que hace empresa, que quiere hacer las cosas bien y tenemos yo decir, este modelo de fisión nuclear para empresas. Entonces, De fusión fría. de Una fusión cuestión fría, además, que... cold fusion, además, exacto. Claro. Entonces, esas son las cosas que uno empieza, o sea, yo a veces me Pero, pierdo y pensando en esas cosas, pero cuando decimos cuál es el objetivo, cuál es el óptimo global, estamos siempre relacionándolo con algo que es muy medible, que es el crecimiento de la empresa en su capitalización, en sus ventas, en la rentabilidad, ¿cierto? sí, como un Eso indicador de condiciones necesarias, digamos, pero ya están las quedó muy, otras muy que claro que eso son es solamente una una pieza, sí, indicación de que va uno por el camino correcto, porque correcto. el mercado le entrega dinero a la empresa a cambio de algo valioso, Es correcto, voluntariamente, digamos que esa es la a, manifestación a menos del que, éxito. a menos que, entonces a ver, ahí viene, a menos Gracias. que el, el intercambio de valor sea forzado de alguna manera, Exacto. ¿no? No, sin duda, sin duda. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal las leyes que están surgiendo de esta legislación de California que ya está, como se llama, permeando hace como 17 estados en Estados Unidos donde quieren prohibir la venta de automóviles a gasolina a partir del 2035? O sea, ¿dónde está la libertad de la gente? Yo digo, entonces, las, las automotrices de autos eléctricos van a lograr mucho más crecimiento solo por una coacción, por una ley. Entonces, me pueden contraargumentar, es que es necesario porque el daño ambiental y todo, ¿cierto? Esas son las cosas que a uno le dicen. Perfecto, verifiquemos eso. Y estuve viendo a Patrick Moore, que fue el fundador de Greenpeace, y se salió el año 86 porque vio que Greenpeace tenía
en su junta directiva solo un científico, él, y el resto era gente que estaba ahí de activista, pues con ideología. Y entonces el año pasado escribió Patrick Moore un libro que dice, o sea, no me acuerdo exactamente el título, pero una cosa como las amenazas o el terror basado en lo invisible o remoto. O sea, te dicen que el CO2 es el responsable del calentamiento global y que el calentamiento global va a provocar una serie de desastres. Y esto lo vienen diciendo hace no sé cuántos años. Y entonces dice él, dice, bueno, pero está al alcance de la persona común y corriente verificar que lo que le están diciendo es correcto. No, porque primero es invisible, segundo muy difícil de verificar. Entonces todo se basa en una campaña. Y cuando hay científicos que contradicen lo que te dice la narrativa principal que te van diciendo en los medios de comunicación, los tratan de cancelar diciendo no sé qué cosa, porque lo único que podrían hacer es contradecirlos con datos y con, o sea, el método científico, pero te dicen otras cosas. Yo, o sea, tengo mucha sospecha, más bien bastante convencido ahora a partir de muchas otras cosas, no solamente en este ámbito ambiental, sino que en otros ámbitos, de que las narrativas principales, las narrativas de la superficie, las que tú puedes leer en los titulares de los diarios de mayor circulación y las que escuchan los canales de televisión, casi siempre están más manejadas que no sé qué y muchas veces equivocadas. Y entonces, entonces, en este ejemplo, eh, a mí me gustaría que hubiera libertad para que la gente eligiera lo que más conviniera, pues, y no que uno lo obliguen con la ley, en el Sí. tema de los autos, por ejemplo. No, sin duda. Y por ejemplo, tú ves otra cosa, digamos, en la que no estoy absolutamente versado, pero uno empieza a ver la reacción ahora de qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Europa y en Inglaterra, donde los precios de la energía para calentar las casas se les está yendo hasta la estratosfera, Sí. ¿no? Y mucha gente está furiosa porque lo que antes le costaba, no sé, 1 libra, 1.5 libras el kilovatio, ahora le está costando 5 y 6. O sea, insospechado. Y esto por el tema de la guerra, y no sé qué más te dice, bueno, que eso que han estado hablando de los combustibles fósiles. Y resulta que Alemania, que tenía una ley, no sé si era Alemania o Francia, por eso digo que no estoy muy versado, no me castiguen si me equivoco, que tenía ya para cerrar todas las centrales nucleares, Sí. agarraron y la metieron así debajo del cajón, porque no podemos todavía. Nos hace falta, entre comillas, energía barata. No solo eso, hubo un par O de la países, suficiente. creo que uno es Sri Lanka, que les metieron estas leyes ambientales y en el lapso de un año, el tiempo récord, llevó a la miseria y a la hambruna el país. Sí. O sea que, no sé, ahí hay Cuando uno mira, y cuando mucho, mira mucho esto, paño que cortar. sí, Y y en todas entonces, estas cosas, sí. No, termine. no, sí, dale, por No, lo favor. que iba a decir era precisamente, pues volvemos a dar el círculo otra vez sobre ese tema de empezar a pensar las cosas y no perder de vista el óptimo global y cuáles son todas las condiciones y elementos y dónde está la verdadera restricción. Y uno pues tiene que hacerse la opinión cada uno y mirar los hechos, la causa-efecto como realmente es y no Eso, con eso la... de que cada uno, es que a lo mejor aquí estamos conversando entre personas que efectivamente vamos y miramos datos y miramos y podemos verificar cosas, pero cada uno de los millones de personas, la persona que tiene un kiosco ahí en la calle,
al final son unos pocos los que toman decisiones. No la mayoría de las veces en el mundo, en todos los países. Sí. Y nuevamente entonces volvemos al tema de qué es lo que pasa cuando hay unas pocas personas que tienen mucho poder. Yo he estado reflexionando mucho respecto de esa cuestión, llegando a la conclusión de que el principal conocimiento que se necesita para generar mayor valor continuamente es el conocimiento de la ética, y que no es una cosa totalmente, o sea, como espontánea. De hecho, todo lo que es bueno, y o sea, digamos cosas buenas, tener esta tecnología para comunicarnos entre nosotros sin tener que movernos de la casa, para mí es bueno, porque ocurren cosas muy buenas cuando nos podemos comunicar. Todo lo que es bueno requiere conocimiento, requiere investigación, requiere desarrollar, requiere aprender. Todo lo que es bueno. Y entonces, en el tema de lo que es bueno o malo en el sentido moral, yo creo que tiene mucho que ver con cuál es el fin del ser humano, de cada hombre. Y a mí me parece que no hay nadie que me vaya a contradecir con que todo el mundo quiere ser feliz. Ahora la pregunta es entonces, ¿qué significa ser feliz? Y fíjate que nuevamente Taylor, en el tercer parrafito de su libro, dice: la máxima prosperidad para el empleado proviene de que pueda desarrollarse al máximo en sus habilidades, en sus potencialidades. O sea, tiene que ver con eso, con el desarrollo de todo lo que uno puede hacer. ¿Quién no se arrepiente de no haber perseverado cuando empezó a aprender un instrumento y lo dejó porque era muy difícil? Así que 2 años después, 3 años después piensa, si yo hubiera seguido 1 hora diaria, 2 horas diarias, no sé, 1 hora diaria ya es bastante, pero 3 horas a la semana, lo que sea, con perseverancia, hoy día sería muy bueno y tendría una satisfacción mucho mayor de dominar eso, o un idioma, o lo que sea que a uno, pero todo lo que es bueno pareciera que requiere trabajo y esfuerzo. Entonces, en este tema del desarrollo de las empresas para llegar a exponencial y todo esto, es que hay que aprender a hacerlo. Y todavía, como sabemos, en teoría de restricciones, estamos en pañales. Sí, fíjate que eso después conectado con una cosa que María Eugenia estaba publicando acerca de los motores de la discordia o la desarmonía en LinkedIn. Entonces uno empieza a darse cuenta de lo que decía Eli, o sea, que al final de su trayecto se dio cuenta que el soft stuff era de hard stuff, ¿no? Sí. Y precisamente uno no puede descartar que solamente flujo y la parte física, material de las organizaciones, sino que y además él siempre empezó por el soft stuff, que es el hard stuff. Él dijo, yo quiero enseñarle al mundo a pensar. Entonces, pero como que se le olvidó qué significa las implicaciones que eso tiene, porque no es solamente cómo hago mejor el trabajo, la planta, el flujo, el dinero, la compañía, porque obviamente se metió en el mundo de los negocios, que era muy rápido el feedback loop para saber si lo que está proponiendo funciona o no. Pero llega un momento donde, voy a decir, esas condiciones están bastante satisfechas, las empresas tienen ahora ese motor, digamos, de TOC adentro y pueden hacer grandes cosas, pero el potencial máximo, y fíjate cómo empieza uno a conectar cosas hablando con ustedes, el potencial máximo lo define la restricción. ¿Y cuál es la restricción? La atención gerencial, que al final ya no es solamente a qué le dedico tiempo, sino la calidad de las decisiones y la ética que revuelve alrededor de la cultura y qué es lo que es importante
para cómo estamos dirigiendo la empresa y cómo nos estamos tratando entre nosotros como personas y cómo nos cuidamos, cómo nos apoyamos. O sea, todos esos elementos soft, y lo voy a decir aquí porque, y puedo estar equivocado, que a veces a mí, por ejemplo, cuando uno habla de la cultura japonesa, de la cultura del wa, para mí es una cultura impuesta. Entonces, por unos cánones sociales. Entonces, creo que el gran desafío es que sea una cultura del wa, pero voluntario. Me explico, que es porque es el mejor Claro. camino para lograr el resultado. Esa fue la conexión que volví a hacer ahora así muy rápido con esta conversación. O sea que el tema de la libertad de elegir es tan fundamental como que Absoluto. cuando yo formulé las 3 leyes de los sistemas, porque me autoadjudico totalmente ese atentado, Sí. haber formulado 3 leyes para los sistemas. La primera ley es que cualquier sistema, o sea, para empezar hay que definir sistema. Sistema es un conjunto de elementos interconectados con un propósito. Entonces, todo eso, entonces la primera ley es que el sistema tiene que, o sea, tiene como primer objetivo siempre estar generando más y más y más de su propósito. Si es una empresa, pues ya sabemos, más dinero con las otras 2 condiciones necesarias. La segunda ley es que el propósito generado debe superar los esfuerzos para generarlo. O sea, el beneficio del propósito debe superar los costos de generarlo, porque si no, esa es la ley de la supervivencia de los sistemas. Si no, desaparecen, y así desaparecen de repente clubes deportivos porque ya los miembros ven que es mucho más esfuerzo mantener el club funcionando que el beneficio que les reporta. Entonces se cierra, por ejemplo. Y la tercera ley, que está en la clave, que es donde está todo, la capacidad de generar unidades de su propósito en un sistema es directamente proporcional o depende principalmente del grado de sincronización que se logra entre los elementos del sistema y con el mundo exterior. Entonces, dentro de la empresa, la sincronización se tiene que dar entre personas de carne y hueso, personas humanas que piensan y que puedan tomar decisiones. Pueden tomar la decisión de levantarse o no levantarse en la mañana, de cuando llegue a la oficina a hacer su trabajo o no hacerlo. O sea, pueden tomar la decisión. Entonces, una pregunta que parece que es bastante obvia es, ¿cuándo se logra la máxima sincronización? ¿Cuando las personas colaboran voluntariamente con el propósito o cuando las personas obedecen órdenes de sus jefes? Estoy haciendo una pregunta que es binaria. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, ninguna de las anteriores. Yo creo que de la colaboración libre. Por lo tanto, ahí está una de las condiciones necesarias de ELI para las empresas siempre florecientes. Si tú quieres lograr la máxima colaboración, tienes que preocuparte en primer lugar de la gente que trabaja en la empresa. Si te preocupas de la gente que trabaja en la empresa, esas condiciones necesarias no es suficiente, porque como dije hace un rato, tienes que aprender a hacer las cosas también. Tú puedes tener la mejor empresa, o sea, la mejor relación con toda la gente, pero si siguen liderando exceso de WIP en producción, van a seguir teniendo los mismos problemas de siempre. Hay que aprender a hacer las cosas también. Hay que entender cómo funciona la naturaleza, pero el primer entendimiento es que la colaboración se consigue cuando hay confianza en el liderazgo, cuando uno no siente amenazada su propia seguridad individual y cuando los individuos están alineados con el propósito de la empresa. Y todas esas cosas se pueden imponer de ninguna manera. Entonces una cultura
como estaba diciendo Javier, que yo creo que hay como esa imposición, pero tú dices por la educación desde chico, desde la época de los samuráis, los shogun y eso, una cosa así, Sí, es mejor estar en armonía que le corten la cabeza a uno. exactamente. Y No un es, poquito impuesto. sí, o sea, hay un elemento de violencia, digamos, o estructura dentro de las normas que de Sí, alguna forma me ahí parece hay, que... o sea, si me da a elegir, prefiero que a uno le impongan las reglas correctas. O sea, si hay que elegir, digamos, yo prefiero que no me impongan nada, pero si es mejor que le impongan a uno las reglas correctas, a que lo dejen totalmente libre y la gente siga las cosas que lo llevan al despeñadero. Y entonces ahí estoy mirando o sea, pensando en la tira cómica que publicaste, la ignorancia es una bendición. Dice, cuando uno empieza a saber más cosas, empieza a tomar mucho más responsabilidad y se empieza a dar cuenta de que tiene que trabajar mucho más. Es demasiado trabajo, es mucho Así esfuerzo. es, exacto. Pero fíjate, Ahí es complicado el tema porque tampoco le puedes imponer al resto que ponga todo el esfuerzo, pero es que no se trata de imponerlo, sino que de hacer ver que la felicidad proviene de mucho esfuerzo. Elena, por favor, perdón, no, había aprovechado ahí la al pausita, pero fíjate que contrario. acabas de decir puntos importantes, ¿no? La confianza que mencionabas con los colaboradores, con las personas. Y cuando tenemos esa confianza, nos abrimos esa oportunidad de compartir realmente las Ujú, cosas, ujú. ya sea esos reglamentos, ya sea esas situaciones que dices, por aquí nos tenemos que ir, pero te abres a la confianza de compartir los procesos, de compartir las cosas, de compartir lo que ves. Y eso ya no se toma como imposición, sino como se toma como una parte, me estás comunicando, me involucro voluntariamente hacia las situaciones que están Sí, ocurriendo y de esa forma también me abro a esa oportunidad de quitar esos limitantes que bien estaban mencionando, ujú. pues también desde lo que estoy pensando y que creo que nadie me escucha, nadie me hace caso, nadie me tiene confianza y no comunico lo que realmente está pasando si lo viéramos así como en las áreas de operación, ¿no? O en el proceso, o en la administración, o en cada punto. Porque ahí yo lo veo en esta diferencia. Una cosa es esta parte sistemática, que estás forzando al sistema y estás creciendo de forma forzada, pero cuando empiezas a conocer realmente cómo funcionan las cosas, Ujú, incluyéndonos a nosotros como seres humanos, ujú. pues empiezas a abrirte la oportunidad de decir, wow, hay algo más nuevo desde mi pensamiento y que me caiga el 20, que eso también me ayuda a crecer más orgánicamente y sin tanto esfuerzo, pero sí con la colaboración de los demás, que yo veo que esa es la clave cuando tú involucras a las personas y se dan cuenta, y sobre todo teoría de restricciones que dices, van identificando las limitantes y van abriendo camino pues a explotarlas, a ver cómo se pueden pues sacarle provecho a eso que nos está limitando y verlo de otra forma y empezar a abrir ese crecimiento de forma más orgánica y de una forma de comunicación completa con las personas. Porque a veces nos limitamos y creemos que nada más va aquí, 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 pero el no abrirnos y aceptar que viene algo nuevo o viene algo que ahora me puede apoyar, me puede ayudar, pues ahí me pierdo, ¿no? Me pierdo y me cuesta esfuerzo, 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 esfuerzo. Pero la resistencia debe provenir porque uno piensa que eso nuevo lo está amenazando de alguna manera, ¿no? Así es. Entonces, cuando Es hay el miedo. esa confianza en que uno no está amenazado mientras uno no amenaza al sistema, uno no debería sentirse amenazado. Así es. Y yo creo que es el miedo, ¿no? A correr, a probar Sí, algo nuevo. Y decir, sí, pero es un miedo, yo creo que tiene más que ver con el miedo a que la novedad o la innovación pueda ser una amenaza a mi posición. Yo creo que la mayoría de los empleados, sobre todo en las empresas más grandes,
no le importa mucho, pues dicen, a esta empresa no le va a pasar nada por lo que yo haga. Eso es yo creo que es un supuesto implícito, inconsciente, que nadie lo dice en voz alta. Da lo mismo lo que yo haga, a esta empresa no le va a pasar nada. Entonces, más bien, el miedo a lo que me va a pasar a mí. Estábamos conversando con Daniel, porque él me decía, y en teoría de restricciones hay alguna técnica de estandarización. Pues yo sí estoy de acuerdo con que uno ya sabe cómo funciona bien la producción, pues el gerente impone la manera de trabajar ahí. Impone el estándar. Eso no significa que no va a escuchar ideas, no va a escuchar, oye, eso se puede mejorar de esta manera, esta otra. Daniel, tiene... Sí, a ver, es bien, digamos, práctico lo que les estoy planteando. Uno puede, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Por qué hay más scrap en el primer turno que en el segundo? ¿Por qué el que pinta en el tercer turno saca mayor cantidad de piezas que el de primero? Ese tipo de cosas es porque después cuando los juntamos a los tres pintadores o pintores, cada uno lo hace de su forma diferente, no existe un estándar. Y entonces uno le pregunta, ¿cuánto es el lead time? Y depende. Si lo hago así, tanto, entonces un poco es, si en teoría de restricciones tenemos algún procedimiento para estandarizar los flujos, o sea que todos lo hacemos de la misma forma, de tal manera que mejoramos el flujo en cada una de las partes. Ese es un poco el planteo, porque se ve en la práctica, se ve que uno va a pymes que ni siquiera saben lo que es un estándar. Siempre lo hacen de acuerdo a, digamos, al conocimiento que quiere o que sabe el supervisor o que explica el supervisor de cada turno. Ese es un poco el planteo. Bueno, Sí. hemos hecho con Javier en algunas implementaciones de nuestros clientes manual de los procedimientos operativos estándares. Sí, digamos que para mí hay dos cosas que son importantes y te diría que es la primera aproximación a una estandarización, ¿sí? Pero no, bajo ningún concepto es completo. Primero, el árbol de estrategia y táctica te obliga a colocar los supuestos paralelos que dice por qué esta es la mejor manera de hacer algo, por qué esta táctica es la mejor manera de alcanzar el objetivo o la estrategia. Entonces, cuando uno empieza a llegar a nivel 5 y más abajo, estás en el nivel donde es la descripción de qué es lo que se hace cada día. Eli siempre fue de la concepción de que no deberíamos escribir más de aquello que ya la gente sabe hacer. Entonces, en ese sabe hacer, entre comillas, es donde entra la estandarización, porque hay ganancias que no están obteniéndose por esa discrepancia, digamos, en cómo se hace. Ese es el primer comentario. El segundo es, sin embargo, por ejemplo, Matías propuso un proceso, que es lo que llamamos el proceso de nivel 6, que es la lógica hasta el nivel 5, pero después hacer que la gente que tiene que implementar describa cómo lo va a hacer, cuál va a ser la táctica, por qué lo va a hacer así, y es prácticamente abrir el nivel 6 y documentar ese Standard Operating Procedure. Entonces, digamos que esa es la segunda pieza o el ladrillo de esa estructura. Lo hemos utilizado muy poco, pero las veces que lo hemos utilizado, para mí ha dado muy buen resultado. Porque la gente, entre los supervisores y la gente que se tiene que poner de acuerdo. ¿Y por qué tú dices que esa es la mejor manera de hacerlo? No, pero acuérdate que pasa esto. La experiencia más clara donde lo vivimos últimamente fue en una implementación que fue casi toda remota, que es en Plastipac en Colombia, ¿ya? Donde claramente el gerente de producción le quedó claro qué es lo que tenía que hacer, pero después teníamos que enganchar al resto de la gente que opera en los 3 turnos. Y ahí añadimos un elemento adicional, que es lo que yo recomendaría hacer, que es cuando hay una desviación, hacer lo que llamamos el análisis de misterio, ¿no? Tan simple como este es el procedimiento que vamos a seguir,
alguien se desvió. Estoy hablando, por ejemplo, de la gente comercial que no mandaba la información completa para poder decir, tengo el full kit, entonces la orden la puedo meter y voy a entregar una fecha. Eso es una. La otra es cuando el man que está moviendo el inventario de las extrusoras a la impresora o a las cortadoras, entonces no lo hace o pasa la orden que no es el color. Entonces, cuando tiene, ya digamos, a nivel de piso de fábrica, a nivel de lo que pasa todos los días, decidimos adoptar una herramienta que proviene de la lógica de la implementación del sistema de producción Toyota, que es lo que se llama una OPL, que es el One Point Lesson, ¿ya? Y es una lección donde gráficamente la persona puede dibujar y escribir, preferiblemente dibujar, qué es lo que tiene que hacer y por qué es bueno hacerlo de esa manera para que quede claro que entendió. Después de eso se lo tiene que explicar a otro, ¿no? Con ese dibujo se lo tiene que explicar a otro. Y el otro le tiene que firmar que entendió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Nos ponemos de acuerdo cuál es el proceso y cualquier desviación a través del análisis de misterio o el One Point Lesson para afirmar que efectivamente la persona, y se supone que el One Point Lesson puede repetirse más de una vez. Cuando tienes un One Point Lesson de más de 3 veces para corregir una desviación sobre el cómo lo hacemos, la estandarización, pues ya hay que sentarse con la persona y usar un One Thick Wood Lesson. ¡Pah! ¿No? Un palazo por la cabeza. Bueno, mano, ¿qué le pasa? Pero si hace el dibujito bien, escribe, usted explica, describe, le firman, y aún así, diga, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto que tiene que no lo deja? Tus dotes de persuasión. Sí, mis dotes de persuasión como el burro, ¿no? ¿Y qué opinan de que participe también ingeniería de esa decisión? Porque no, lo que me ha de todas pasado maneras, es... todas las áreas, todas las áreas, todas las áreas involucradas. involucradas en el proceso. O sea, ingeniería dice, bueno, ¿para qué hacen eso? Me está destruyendo la máquina o se está ganando el tiempo de movimiento el doble, sin duda. Algo tan simple pequeño como comentario. correr un agujero, por ejemplo. Me ha pasado que el ingeniero nunca se enteró que si corría el agujero iban a soldar más rápido. Y entonces dijo, ¿y lo podemos correr? Sí. ¿Y por qué no me dijiste? Y porque nunca nos reunimos a hablar. Pues no me preguntaste. No me preguntaste. Un comentario cuando dijiste lo del análisis de misterio, supongo que te estás refiriendo a la auditoría de proceso para saber si es que se hicieron todas las cosas como están. Ya. Pero una vez que uno hace la auditoría y ve que todas las cosas se hicieron tal como eran y el resultado fue distinto, y puede ser distinto mucho peor de lo que uno esperaba o distinto mucho mejor de lo que uno esperaba, cualquiera de los dos es muy distinto al resultado esperado. Ahí es donde viene el misterio. El misterio es, estamos haciendo lo que nosotros creemos que va a dar el resultado X y ahora tenemos un resultado X medio o 2X. Cualquiera de los dos. Y entonces ahí es donde viene el análisis del misterio de ver cuáles son esos supuestos que pueden estar equivocados o algún elemento cuando uno obtiene mucho más o mucho mejor resultado. Eso también está interesante de analizar pues, para ver qué cosa fue que provocó un mucho mejor resultado y que uno le había puesto una atención pues, muy laxa, ¿no? O sea, no se daba cuenta de que ese era el factor crítico fundamental. Y esa oportunidad de mejorar mucho más ese procedimiento. Y la otra cosa era comentar respecto de cuando dijiste que él decía que no había que escribir nada mucho más allá de los cambios, eso es en los árboles de estrategia y táctica de transformación o de transición. En los árboles organizacionales que nadie ha escrito uno de verdad para una empresa. Yo escribí uno para una empresa, pero no sé si lo está usando Jorge, uno de nuestros clientes, y que me di cuenta de que era uno genérico. Alguna vez creo que lo presentamos en esta sesión. Sí. Pero ahí está la oportunidad también de escribir las estandarizaciones. El nivel 6 de
de ese árbol del organizacional. Eso está bueno. O sea, son cosas que están por hacer, pues, no están hechas. Si me permiten, yo tengo alguna experiencia trabajando del nivel 6 para abajo. Y quería compartirla porque tiene que ver con esto que estamos discutiendo. Lo que hacíamos era tomar un subproceso, para decir que no era todo el proceso de la organización, sino una parte suficientemente compleja, y reuníamos en un sitio a todas las personas involucradas, o sea, los que están, el dueño del proceso, las personas claves de él, los que están justo antes del proceso y justo después, o sea, los clientes y los proveedores del proceso. Era una empresa que estaba descentralizada, o sea que el mismo proceso se supone que estaba siendo desarrollado en varias unidades distintas, que estaban unas en varias partes del país y otras en varias partes de la misma ciudad. Entonces, una de las primeras cosas que hacíamos en esas sesiones de trabajo era generar por consenso lo que sería el diagrama de proceso de esa actividad o de ese proceso. Ahí afloraban las diferencias y la gente pues se ponía de acuerdo, ¿no? Había alguien que en algún punto lo hacía mejor que el otro, que lo hacía más rápido, etc. Entonces, después de que tenían un proceso sobre el cual había un acuerdo y estaba en una pared ya diagramado, entonces empezamos a darle elementos para que ellos analizaran el proceso. Había mucho de Lean Manufacturing y de Lean Office en el asunto y le decíamos, bueno, vamos a ver ahora, vamos a aplicar un Poca-Yoke o ver si hay oportunidad de aplicar un Poca-Yoke. Entonces analizamos cada una de las etapas del proceso y se iban haciendo preguntas. Bueno, ¿cuáles son los errores que normalmente se suceden o se cometen en esta actividad? Los errores son tales y tales y tales. ¿Cuál es el costo de los errores? ¿Cuál es la frecuencia, etcétera? Y al jerarquizarlo, entonces buscábamos la manera de introducir en el sistema, en el proceso, un elemento que evitara ese posible error. Y así vemos, cuando terminábamos, entonces volvíamos al principio y le damos otra herramienta, ¿no? Una pieza a la vez. Entonces, ¿cómo hacíamos para trabajar con una pieza a la vez? ¿Cómo hacemos para eliminar, qué sé yo, otros desperdicios que podría ser la espera? Porque el señor que firmaba, pues, se ocupaba de eso los viernes en la mañana, pudiendo hacerlo todos los días, media hora. Bien, entonces el proceso se retrasaba 1 hora. Y la persona que autorizaba, pues estaba ahí presente y se daba cuenta de que como eso que era cómodo para él estaba afectando todo el proceso de toda la organización. Entonces, bueno, terminábamos en algo. Pero lo más importante del asunto es que era al final el proceso ajustado había salido de esa mesa de trabajo. Y ese era su proceso. No era que los consultores vinieron con la tabla de los 10 mandamientos, ¿no? Bajaron de un monte y dijeron, así es como ustedes tienen que comportarse, ¿no? Ellos elaboraron sus 10 mandamientos y lo presentaban a la instancia superior como su propuesta, que en promedio reducía 60%, en el promedio de los casos que trabajamos, 60% de los tiempos, lo cual todos sabemos que es perfectamente posible, en virtud de que los tiempos de toque siempre son un porcentaje muy, muy pequeño de todo el proceso, ¿no? Entonces, ¿eso qué hacía? Generaba un efecto motivacional muy importante, porque como era el proceso de la gente que estaba ahí y que eran los que lo iban a ejecutar, entonces ya estaban motivados para hacerlo de esa manera, no era una imposición de ninguna parte. ¿Dónde fallamos? Y fue cuando estábamos en ese tipo de actividad, cuando se dio la ocasión de que conocí de la existencia de TOC. Y entonces cuando fui a analizar lo que estábamos haciendo, me di cuenta que aun cuando todos los directivos y los dueños de los procesos están muy contentos y nosotros también, resulta que descubro que estaba induciendo a error a mi cliente. ¿Por qué?
porque resulta que si en teoría bajábamos los tiempos a un 60%, en el proceso global no bajaban en un 60%, porque nosotros estamos trabajando en cada tolete del proceso y no estamos atacando la restricción. O sea, un cambio tan pequeño como ese nos habría hecho muchísimo más efectivo en mucho menos tiempo. Entonces, bueno, esto tiene que ver con eso que se estaba analizando del nivel 6 hacia abajo, ¿no? Nuestra experiencia es creo que obtuvimos muy buenos resultados de esa manera. Y quería también aprovechar, tengo la palabra, para hacer una observación respecto a lo que estaba diciendo Javier al principio, de estas empresas que crecen mucho, bien, aun cuando no están orientadas hacia el óptimo global. Pero yo creo que la pregunta hay que hacerla no respecto a lo que han logrado, sino a lo que han dejado de lograr. O sea, a pesar de no seguir una orientación como la de TOC, han crecido muchísimo. Y las explicaciones pues son las que ustedes dieron. Pero es importante porque muchas veces uno se puede acercar a un empresario, a un gerente de producción o lo que sea, y resulta que dice, bueno, pero ¿de qué me vas a hablar si nosotros tenemos una muy buena cotización en la bolsa, nuestros accionistas nos dan premios, ¿no? Están muy satisfechos con nosotros y nosotros como gerentes nos llevamos unos bonos de productividad a final de año muy grandes, todo el mundo está contento y entonces, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? El asunto es que a pesar de eso, de que lo están haciendo muy bien, lo que hay es que ver cuánto están dejando en la mesa que no se están llevando porque podría ser mejor. Bien, esas eran las dos ideas que quería plantear. Tus dos historias sirven para darle broche de oro a esta conversación que empezó con la tira cómica Ignorance is Bliss. Fíjate que en la primera historia donde estaban todos contentos con el 60%, pero que no se manifestó nada a nivel global, estaban todos felices porque estaban ignorantes y muy parecido a la segunda que estás diciendo. Dice, ¿y qué están dejando de ganar? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Eso no lo sabe nadie hasta que no lo ganan. Así que la ignorancia es una bendición para que no muera en el intento nomás. Perfecto. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Excelente semana para todos. Igualmente, gracias. Un abrazo. Saludos. Buen día. Gracias. Chao, chao.